Hola a todos, bienvenidos a este programa que vamos a ver el planificador de palabras clave de Google. ¿De acuerdo? Hemos estado viendo otras herramientas y ahora vamos a ver la que nos da Google para poder hacer el SEM, el marketing de publicidad en su buscador. Entonces, vamos a buscar planificador, palabras clave. Y aquí tenemos la herramienta de Google, Keyword Planner. Entonces aquí, si no tenéis cuenta, tendréis que haceros una cuenta a través de la propia cuenta de Google. Accedemos y entramos al planificador de palabras clave de Google. Con esto lo que vamos a poder conseguir es estudiar las búsquedas que se hacen mensualmente, la tendencia que ha habido en los últimos tiempos, para conocer un poco el comportamiento de distintas palabras clave, de las uniones de varias de ellas, y a partir de ahí poder hacer una estimación de qué inversión vamos a necesitar, cuánto nos cuesta cada uno de los clics, cómo se comportan los clics en función de diferentes cosas. Y aquí, por ejemplo, podremos aplicar muy bien todo lo que hayamos visto, toda la información que tengamos de Google Trends, que es otra de las herramientas que vemos en este programa, y de SEMrush, porque veremos cómo se comporta pues una palabra clave o varias de ellas, o cómo lo está haciendo la competencia, o cómo está haciendo esa inversión. Entonces, a partir de ahí podremos hacer un poco nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es la pantalla inicial que vemos en Google AdWords en la parte de planificador de palabras clave. Entonces, aquí tenemos 4 opciones, ¿de acuerdo? En la primera nos va a servir para buscar nuevas palabras clave, nos va a hacer una serie de recomendaciones, va a analizar algún sitio web o alguna frase y en función del comportamiento que hacen los usuarios en Google nos va a dar cierta información. Después vamos a ver, que es donde nos vamos a centrar, el obtener datos y tendencias de volumen de búsquedas. Entonces aquí podemos poner las palabras clave que queramos y a partir de ahí nos va a devolver en función de localizaciones, en función de el tiempo, etcétera, nos va a dar las búsquedas que tiene cada una de las palabras clave, cómo vamos a jugar con ellas para ver cómo se comportan si les añadimos pues alguna palabra clave añadida, además de las palabras clave genérica, yéndonos un poco más hacia ese long tail, y veremos cómo se comporta también con la última parte el aspecto económico. Después, combinar listas de palabras clave. Aquí lo que nos va a permitir es, si tenemos distintas, cuando ya nos lleguemos a un nivel un poco más avanzado en cuanto al uso de Google AdWords, tendremos listados de palabras clave, pues a lo mejor de clientes, si se trabaja en una agencia, o de la propia empresa, pues de distintos productos, etcétera, y aquí nos va a permitir obtener nuevas recomendaciones. Y finalmente, la parte de presupuesto y de rendimiento de clics, pero nosotros lo vamos a ver en la parte de búsquedas. Entonces, aquí tenemos todo el planificador y avanzamos. Nos aparece aquí este desplegable en el que nos dice que introduzcamos las palabras clave que queramos, una por línea o separadas por comas. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, la palabra préstamo y vamos a empezar solo por esa. Después nos permite la opción de subir un archivo, en este caso que tengamos algún CSV con multitud de palabras clave para obtener resultados de muchas de ellas a la vez. Pero bueno, vamos a empezar nosotros con una sola, préstamo, bien escrita, con su tilde. Después vemos que nos ofrece la opción de segmentación. Nosotros lo vamos a hacer solo en España, pero aquí podríamos añadir todo lo que quisiéramos. Entonces, ¿podemos poner también Francia? Pues por supuesto. Entonces tendríamos aquí Francia, añadir, y si queremos quitarla, pues la quitamos. Entonces, a partir de aquí, dependiendo de la segmentación que queramos hacer de nuestra empresa, del producto que sea, pues pondremos una cosa u otra. De momento, en España. Aquí tenemos la segmentación y nos pone Google. Google y socios de búsqueda. Bueno, aquí tenemos la opción de Google. Hemos visto que tiene su propio buscador, tiene su herramienta que es Google AdSense, que es donde publica todos los anuncios patrocinados en versión display, en distintas páginas, en distintos sitios. Luego están otros socios, por ejemplo, los buscadores o los navegadores, el navegador Firefox, por ejemplo, o el navegador de Apple, Safari. Pues ahora mismo no recuerdo cómo están, pero tanto Safari como Firefox tienen su pequeño campo de búsqueda y a partir de ahí nos devuelve los resultados
o bien de Google, o bien de Bing, o bien del buscador que queramos. Bueno, pues ahí estarían todos los socios, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en Google, que es el buscador liso y laso. Y luego tenemos aquí un punto que es palabras clave negativas. Bien, las palabras clave negativas son palabras clave que queremos rechazar de nuestra búsqueda. Por ejemplo, podemos querer buscar préstamos, pero no queremos que nos tenga en cuenta dentro de toda esa búsqueda cuando vaya seguida de préstamos rápidos, por ejemplo. Es decir, cuando haya búsquedas en el que el apellido del préstamo sea rápido, no nos interesa ese tipo de cliente. O, por ejemplo, el apellido coche. Es decir, nosotros damos préstamos al consumo para compra de electrónica, por ejemplo, o tecnología, pero no nos interesa la gente que está buscando coche. Es decir, aquí estamos hablando de una palabra muy genérica que es préstamo, pero luego va a tener pues muchísimos apellidos. Pues pongamos los que pongamos, puede haber algunas palabras clave que queramos retirar de esa búsqueda. Es decir, aunque pongamos préstamo y ahí nos aparezcan todos los resultados de las diferentes palabras clave que sigan a préstamo, es decir, nos buscará todo lo que aparezca a préstamo, pero además todo lo que aparezca con palabras clave añadidas a préstamo. Ahora bien, si queremos retirar de ahí algunas de ellas, ahí es donde utilizaremos las palabras clave. Las introduciremos luego para que veamos cómo se comporta de una manera y de otra. Y luego tenemos aquí el periodo que muestra la media de búsquedas mensuales para los últimos 12 meses. Bueno, esto lo podemos restringir algunos meses, hacer comparativas, pero de momento lo vamos a dejar como está. Entonces, obtenemos volumen de búsquedas y ahora nos va a aparecer una pantalla con los datos para esa palabra clave concreta y el gráfico. Entonces, aquí tenemos en la parte de arriba la palabra clave, que veremos ahora que podemos introducir algunas más desde aquí, los botones de obtener volumen de búsqueda y modificar búsquedas, el gráfico, y aquí nos dice pues, de los últimos meses las búsquedas que ha habido de esa palabra clave en concreto, préstamo con tilde. Pues 500 y pico, llegamos al extremo en septiembre de 1000 búsquedas, etcétera, etcétera. Y todo esto restringido a España, en este caso todos los idiomas, pero bueno, pues estamos hablando del español, solo en Google y sin palabras clave negativas. ¿De acuerdo? Aquí vemos el periodo y luego pues algunas opciones añadidas que no vamos a ver ahora. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra clave préstamo y nos dice que el promedio de búsquedas mensuales es de unos 720 búsquedas. Es decir, esto no quiere decir que haya 720 usuarios, porque todos sabemos que cuando hacemos una búsqueda generalmente hacemos varias, por lo tanto, aquí usuarios seguramente habrá menos. Aquí nos dice que la competencia es alta. Si nos fijamos aquí en la ayuda, posicionamos simplemente el cursor, el ratón, y nos sale un poco la ayuda, ¿de acuerdo? Entonces aquí la competencia nos dice pues cómo de concurrida está esa palabra clave en cuanto a la publicidad en AdWords. Después aquí tenemos la puja sugerida, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, es una recomendación, es un poco una media, ahora veremos cómo se comporta, pero nos dice que más o menos el clic de esa palabra clave tan genérica lo estaríamos pagando, pues eso, entre 2 y 3 euros. Y después, pues bueno, nos aparece porcentaje de impresiones del anuncio, etcétera, que ahora veremos con más datos. Bien, entonces aquí tenemos préstamo y a priori pues nos puede parecer que es una cifra baja, ¿verdad? Para lo que puede parecer ese tipo de palabra clave. Entonces vamos a ir aquí arriba, vamos a poner una coma, porque si no pusiésemos coma y simplemente un espacio, lo contaría todo como la misma palabra clave, ¿de acuerdo? Simplemente pues que lleva espacios entre ella. Entonces ponemos la coma para que sepa que es una palabra clave diferente y ahora buscamos préstamo, pero sin tilde, ¿de acuerdo? Que esto lo hemos visto en alguna otra de las partes del programa y el comportamiento veremos que es absolutamente distinto. Entonces, hacemos la búsqueda de esas dos palabras clave y aquí nos aparece préstamo sin tilde, que, pues bueno, bastante más alta ese promedio de búsquedas. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy claro a la hora de establecer nuestras palabras clave, porque si solo ponemos una, pues las que busquen con tilde o sin tilde alternativamente, pues no nos aparecerán. Por lo tanto, aquí nos aparece la puja sugerida, en este caso es bastante más alta, y aquí tenemos las búsquedas medias. Pues bueno, tenemos 4.000 y pico, 5.000 y pico, etcétera, y pues bueno, sustancialmente más altas que la que estábamos viendo antes. Y ahora, por ejemplo, vamos a ir a ver el estudio económico.
que antes hemos visto que estaba en la última de esas 4 opciones, pero nosotros lo vamos a ver desde aquí porque es la continuación. Hemos visto cómo se comportan estas palabras clave, cuántas búsquedas tienen, nos puede interesar porque nosotros nos dedicamos a dar préstamos, y entonces aquí a la derecha aparece añadir al plan. O bien añadir todas, que es una opción, o bien una por una en el caso que tengamos muchas, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, vamos a darle añadir todas, nos lo pone aquí en la parte derecha, y aquí, bueno, nos aparecen unos datos, intervalo de pujas, las opciones de clics, el coste, y lo vamos a revisar todo esto mucho más avanzado en la parte de planificación de presupuesto. Entonces, le damos ahí al clic y nos aparece esta siguiente pantalla y aquí ya hablamos de dinero, de inversión. Entonces, por partes. En la parte de aquí arriba nos aparece introducir puja. Aquí estamos hablando del el coste por clic máximo que estamos dispuestos a pagar. Es decir, cada clic que haga un usuario, cuál es el máximo dinero que estamos dispuestos a pagar. Y aquí tendremos los datos, sobre todo de SEMrush, que nos habrá dado pues, más o menos una orientación de por dónde deben ir los tiros. Introducir presupuesto diario, hasta dónde nos queremos gastar o queremos invertir diariamente, y el botón de búsqueda. Bueno, aquí recomiendo inicialmente poner siempre números bastante altos para las palabras clave que correspondan. Por ejemplo, en introducir presupuesto diario, pues vamos a poner un número muy alto, que sean 5.000 euros diarios, para que el simulador, pues bueno, no tenga límites en ese sentido. Y en introducir puja hemos visto antes que podíamos estar entre los 2, 3 o incluso 4 euros, pues vamos a poner, por ejemplo, 5 euros de puja. Le damos a obtener previsiones detalladas y ahora ya sí que nos va a hacer una estimación en base a esos criterios. Volvemos a lo mismo. Seguimos en España, seguimos, bueno, en este caso en español, solo en Google y sin palabras clave negativas. Aquí el periodo nos dice obtener previsiones para próximos 7 días. Esto se puede ampliar y poner los días que queramos, pero bueno, vamos a dejarlo tal y como está. Aquí, en cualquier caso, los datos que vamos a ver van a ser las previsiones para el día, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en estas pestañas vamos a ver distinta información. La primera, grupo de anuncios. Esto ya hemos visto un poco en los datos que tenemos 3 niveles, ¿no? Nivel campaña en Google AdWords, después grupo de anuncios y finalmente el anuncio individual, ¿de acuerdo? Y ese anuncio individual puede tener distintas palabras clave. Bueno, aquí tenemos esta gráfica y el grupo de anuncios que nos lo ha puesto como préstamo con las 2 palabras clave y nos da todos los importes generales. Vamos a ir para verlo diferenciado a palabras clave y entonces aquí ya sí que nos lo diferencia uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en las previsiones diarias nos dice que podemos estar más o menos en función de esa puja en pues 450 o casi 600 clics al día. Estas son las impresiones, es decir, las veces que se vería nuestro anuncio por las búsquedas que hay. Y aquí estamos en el presupuesto. Recordar que la K significa los 1.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces aquí ahora lo llamamos de 1.140 o 1.390 euros. Y la posición media, que esta es en las búsquedas, en el ranking que aparece, pues si aparecemos los primeros, los segundos, los terceros, etcétera, etcétera, nos da un poco una posición media. Esto hay que tener claro que por salir el primero no significa que sea lo mejor, porque aquí hay que buscar, luego veremos un poco los números, hay que buscar la rentabilidad óptima, es decir, quizás salir el primero nos sale muy caro, por lo tanto no nos salen las cuentas, pero si salimos entre el segundo y el tercero sí que nos salen las cuentas, el porcentaje de clic es suficiente, los números nos salen y es muchísimo mejor. Y a partir de ahí, entonces es cuando tenemos que jugar un poco con ese presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos va diciendo pues el CPC máximo, los clics, las impresiones, el coste y cómo va aumentando el coste por clic. Por ejemplo, vemos ahí el CPC máximo a 0,44, los clics que obtendríamos, las impresiones y el coste. Y aquí es donde tenemos que ver un poco nosotros, pues bueno, con la calculadora, con la Excel, cómo de rentable nos sale. Vamos a ver y vamos a jugar con esos números. Aquí vemos préstamo, pues que efectivamente tiene muchísimas más búsquedas, aquí hay más impresiones y préstamo con tilde. Aquí vemos los clics que obtendríamos diarios, el coste, el CTR, que eso ya lo hemos visto, que es el click-through rate, es decir, el número de clics que obtenemos en función de todas las impresiones. Por lo tanto, lo
interesante que resulta nuestro anuncio a esos usuarios que están haciendo la búsqueda. El CPC medio, que ya hemos visto que AdWords con su sistema de puja, pues a pesar de que nosotros pongamos una puja máxima de 5 euros, él regula y en función de la competencia y de un montón de factores que los hemos visto, pues aplica el CPC que tiene que aplicar. Entonces vemos, por ejemplo, aquí el CPC máximo, aquí tenemos a 4 céntimos, nos podría salir a eso y conforme vamos aumentando los clics y los usuarios alcanzados, pues ya nos sale a un poquito más caro. Aquí tenemos el CPC medio y la posición media que obtendríamos y el total de clics, que serían 510. Ahora vamos a hacer la prueba, por ejemplo, de en palabra clave negativa poner coche, es decir, todos los que pongan coche al mismo tiempo que préstamo en una búsqueda, no les aparecerá nuestro anuncio. Por lo tanto, le damos a guardar, tenemos 510 y ahora nos aparecerán pues alguno menos. Vamos a verlo, 494 y medio. Bueno, pues aquí tenemos 15 usuarios de media diaria que buscarían alguna palabra relacionada con préstamo y coche. Por lo tanto, esos los quitamos de nuestra puja y a esos no les aparecerá nuestro anuncio porque, pues efectivamente, no nos interesa. Entonces, vamos a quitar esa palabra clave, la quitamos, le damos otra vez a guardar y volveremos a los 510. Vamos a ver si quiere. Ahí está, 510. Bien, y ahora las diferencias van a ser, por ejemplo, tenemos 510 en global y tenemos un CPC medio de casi 2,5 euros, por lo tanto nos gastamos 1.200 y pico euros. Es decir, 1.200 y pico euros para 510 usuarios o 510 clics. Si esto lo bajamos, por ejemplo, a 3 euros, esa puja máxima, aunque pongamos el presupuesto tal y como está, a ver cómo se comporta. Ahora tenemos, bueno, no tantos de menos, es decir, hemos pasado de 510 a 485, pero el coste sí que ha bajado sensiblemente, es decir, hemos ahorrado aquí 400 y pico euros cuando solo hemos bajado pues unos 25 usuarios, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el CPC medio, pues que nos baja a unos 68 y la posición media sí que la hemos aumentado un poquito, pero aún así nos salen mejor los números sin duda alguna. Vamos a bajar, por ejemplo, esto a 2 euros y vamos a ver cómo se comporta ahora este presupuesto. Y esto es un poco los juegos, los malabares que tenemos que ir haciendo para calcular cómo se comporta nuestro presupuesto. Aquí tenemos 456. Bueno, pues hemos bajado unos 55 usuarios, pero hemos reducido a casi la tercera parte, un poquito más, el presupuesto. Hemos bajado bastante el CPC medio y es cierto que hemos aumentado esa posición media, pero los números 100% nos va a salir muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces aquí es llegar un momento y una vez que hagamos esta previsión desde el planificador de palabras clave, después lo llevaremos a nuestra cuenta de AdWords, que lo veremos más adelante también, y iremos regulando en función del comportamiento de los usuarios muchas cosas. ¿Por qué? Porque todos estos datos, la realidad es que no son verdad del todo. ¿Por qué? Porque aquí no estamos teniendo en cuenta para nada nuestra propia web. Lo bien que esté hecha, cómo esté de tecnología, cómo esté de rendimiento, de contenido, de ranking a nivel de SEO, etc. Y sabemos que eso Google lo tiene muy, muy en cuenta. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una búsqueda pues estándar, podríamos decir, pero nuestra web se puede comportar bastante mejor que esto o bastante peor. ¿De acuerdo? Esto nos sirve para hacer una estimación. Entonces, hemos buscado las palabras clave, tenemos aquí distintas opciones y aquí pues o bien volvemos a la búsqueda, que podríamos hacerlo desde aquí, y volvemos al paso previo para ver todas esas búsquedas. Vamos a hacerlo para cambiar las distintas palabras clave y aquí pues en lugar de préstamo y préstamo pues buscamos por ejemplo esquís sin tilde y esquís con tilde. Entonces le damos a obtener volumen de búsqueda y aquí nos va a dar los resultados para esas palabras clave. Y vamos a ver también la diferencia de esa tilde con respecto a las búsquedas. Vemos, por ejemplo, esquís sin tilde,
2400 y esquís con tilde 170. Pues gran diferencia, incluso la puja resulta más cara. Vemos aquí las búsquedas, evidentemente pues se centran sobre todo en el periodo navideño y de nieve y vemos por ejemplo que aquí las diferencias entre la tilde o no la tilde también afectan a la competencia, es decir, hay muchísima más gente compitiendo en anuncios en SEM sin tilde que con tilde. ¿Por qué? Porque el volumen de búsquedas pues no merece la pena, ¿de acuerdo? Entonces, vamos adelante, vamos a revisar el plan, aquí nos mantenemos con el préstamo porque no hemos añadido esas palabras clave, y aquí vamos a la siguiente pestaña, dispositivo. Aquí vemos las diferencias con la parte mobile y tablet. Entonces, dependiendo de hacia dónde nos queremos dirigir o por el comportamiento de nuestro usuario, fundamentalmente lo tenemos en móvil o resulta que la edad es un componente importante y se nos concentra en desktop, en pantalla de escritorio, pues tenemos que verlo. Entonces aquí vemos también las diferencias, que ahí veríamos los clics, el coste y cuántos supondrían de mobile y cuántos supondrían de escritorio. Vemos, por ejemplo, aquí que cada vez pues, el tráfico es mucho más mobile y concretamente las palabras clave que estamos viendo, de préstamos, ¿de acuerdo? Cómo se comportaría, el CPC medio, la posición, etcétera, y el CTR que obtendríamos. Entonces aquí tendremos que ir jugando y a lo mejor a la hora de ajustar la puja en AdWords, restringirla solo a móviles o eliminarla de móviles o en función de lo que necesitemos. Y por supuesto, finalmente, la parte de segmentación geográfica, pues sabemos que en AdWords podemos hacer esa limitación, o bien por radio de influencia, o bien por localidad, o por provincia, etcétera. Pues aquí tenemos que ver dónde se hacen más búsquedas. Por ejemplo, pues aquí tenemos que hay parte que no nos va a medir, pero sí que pues una parte muy importante, el 18% de las búsquedas vienen de Madrid, el 11 por Barcelona, y aquí puede haber una correlación con la población o no. Y entonces aquí pues nos encontraremos con particularidades de nuestras palabras clave, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver una serie de números y después todas estas métricas en las que veamos desde AdWords y a partir de ahí tendremos que ver pues que a lo mejor por el motivo que sea en alguna provincia no se comporta del todo bien y no tenemos un ratio de éxito lo suficientemente bueno y preferimos eliminar el presupuesto de esa provincia y llevarlo a otra. Y aquí, en último término, lo que comentamos siempre durante todo este programa es que con todo esto no nos vale, no nos es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí podemos obtener un coste por clic medio, por ejemplo, de en torno a 1 euro, y eso nos puede parecer bajo, porque pues, vemos que la competencia está pagando bastante más, y aquí pues hoy conseguimos un presupuesto interesante, pero aquí siempre tenemos que ver el dato y las métricas finales, es decir, todo esto al final de todo el embudo de conversión, de todo el comportamiento de la web, de su rendimiento, de su tecnología, de toda la usabilidad de la web y al final el momento de compra, bien sea porque efectivamente compra algún producto o algún servicio, porque descarga algo, porque queremos que esté determinado tiempo leyendo, porque haga determinadas acciones, el objetivo final que tengamos, no tiene por qué ser una venta, puede ser rellenar un formulario o lo que sea, tenemos que ver que eso nos compensa. Es decir, hemos invertido 1 euro por cada clic para que llegue un usuario a nuestra web, pero eso al final, ¿cuánto nos cuesta cada compra? Porque nos convierte el 1%, el 2%, el 5% de todos esos. Pues bueno, eso al final nos da un coste de adquisición de cliente, ¿no? Entonces, ese coste de adquisición de cliente final puede ser que nos salga mejor apostando aquí más alto y obteniendo pues determinados usuarios, o yendo a unas palabras clave pues muchísimo más finas de long tail, o que el CPC aquí, que sea más caro o que sea más barato, después influya muchísimo en ese precio y a lo mejor nos interesa aquí invertir más, por el motivo que sea, porque al final el comportamiento es mejor, ¿de acuerdo? Entonces, que sepamos que estos datos son solo parciales, son solo de esa primera parte del embudo de conversión y que tendremos que ver toda la analítica completa. Pero yo creo que con este planificador se puede hacer un estudio de las palabras clave y viendo un poco el presupuesto, con la ayuda también de Google Trends y de SEMrush, y poder tener unos datos muy interesantes para poder hacer nuestra estrategia de SEM. ¿De acuerdo? Muchas gracias.